Las sombras se alargan, el aire se enfría. Bienvenidos a la noche en la que lo imposible se vuelve real. Aquí, en mi canal, las historias más oscuras cobran vida, relatos que te pondrán la piel de gallina y te harán dudar de lo que realmente sucede cuando las luces se apagan. Esta es la temporada del miedo, donde cada rincón oscuro puede ocultar lo inimaginable. Si eres valiente, quédate, porque estás a punto de adentrarte en lo desconocido. Bienvenido a El Sendero de los Susurros, donde Halloween nunca termina. Me senté en silencio junto a la puerta con una escopeta en la mano. Halloween acababa de llegar y esperaba ansiosamente la sesión anual de Truco o Trato. Como siempre, apagué todas las luces, tapé las ventanas y quité cualquier cartel de la puerta. Eso usualmente funcionaba, pero aún estaba nervioso. Mi única ventana al mundo exterior era una pequeña mirilla en la puerta. Era suficiente para ver a cientos de pequeñas criaturas caminando por la calle, todas disfrazadas con varios trajes desfigurados. Será mejor que se mantengan bien lejos de mí, murmuré para mí mismo. Si alguna de esas horribles pequeñas monstruosidades se acercaba a mi puerta, estaba listo para apretar el gatillo. Aún así, eso solo me daría una oportunidad mínima de escapar. Había demasiados de ellos, y cada año llegaban más. Mi mejor opción era quedarme quieto. Una criatura en particular llamó mi atención. Era un pequeño ser sin rostro. Me pregunté cómo podría siquiera comer sin una boca, pregunta que fue rápidamente respondida cuando su abdomen se rasgó, revelando filas y filas de dientes afilados como navajas. Temblé mientras mis ojos se dirigían a la siguiente monstruosidad, una criatura sin brazos ni cabeza que se arrastraba por el suelo con oscuros tentáculos. Pero algo más existía entre ese infierno frente a mí, algo que se movía de manera diferente a todo lo demás, un niño. Por razones que no podía comprender, un niño había entrado en este mundo roto de Halloween, intentando escapar en vano. No estaba gritando ni pidiendo ayuda, simplemente intentaba alejarse. Me quedé allí atónito por unos segundos, tratando de procesar la realidad de lo que estaba presenciando. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser una broma. Entonces tropezó, y algo profundo dentro de mí se despertó, un instinto que no había sentido en años. Sin dudarlo, salí corriendo por la puerta principal. El niño no estaba lejos, solo al otro lado de la calle, pero no tenía ninguna confianza en que alguno de los dos regresaría con vida. Aún así, tenía que intentarlo. Corrí entre las figuras enmascaradas, cada una de ellas parecía un niño disfrazado de Halloween. En unos segundos llegué al niño, pero antes de poder levantarlo, una de las criaturas saltó sobre nosotros, lista para atacar. Levanté mi escopeta y apreté el gatillo. Su cabeza, que curiosamente se parecía a la de Mickey Mouse, explotó. La criatura cayó al suelo, pero aún no estaba muerta, solo se arrastraba intentando agarrarnos. Antes de que otra criatura tuviera la oportunidad de atacar, levanté al joven del suelo y corrimos de regreso a mi casa. Habíamos escapado, pero a costa de mi escondite. Sabían que estábamos dentro, y no tardarían mucho en atravesar la puerta. ¿Por qué demonios saliste?, pregunté. Estábamos volviendo a casa antes del toque de queda, pero los monstruos llegaron antes este año, lloró el niño. No podía tener más de 10 años y no estaba en muy buen estado. ¿Dónde están tus padres? Solo lloró más. Están muertos. Los monstruos los mataron. Ya estaban golpeando mi puerta, desesperados por entrar. A pesar de su apariencia infantil, eran increíblemente fuertes e inteligentes. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el niño, pero mi mente no podía funcionar lo suficientemente rápido. En su lugar,
Solo me preguntaba cómo habíamos llegado a esto. Las primeras criaturas aparecieron años antes. Al principio, solo celebrábamos Halloween como siempre, con decoraciones en todo el vecindario y niños corriendo con cientos de disfraces diferentes. Había hecho dulces personalizados que parecían jeringas llenas de sangre, pero solo era gelatina dentro de un tubo de plástico. A los niños les encantaba. Pero ese año, uno de ellos desapareció inexplicablemente. No había adultos presentes en el momento de la desaparición, pero según los otros niños, había un niño sin rostro caminando entre ellos. Al principio, asumieron que era un disfraz increíblemente genial, pero cuando la piel comenzó a desprenderse de su cuerpo y los tentáculos comenzaron a crecer de su cabeza, intentaron escapar. Lamentablemente, uno de los niños fue atrapado por los tentáculos y nunca más se le volvió a ver. Claro, el gobierno desestimó a esos niños como testigos poco confiables y comenzó su propia investigación infructuosa. Al año siguiente, se requería que los adultos acompañaran a sus hijos en su ronda de truco o trato, pero ese año desaparecieron aún más niños y adultos por igual, y el siguiente año, y el siguiente. Tardamos demasiado en darnos cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Halloween se convirtió en una festividad prohibida con un toque de queda obligatorio después de las 5 de la tarde. Durante años, aquellos que se quedaban adentro estaban en su mayoría bien, pero los que eran lo suficientemente tontos como para salir después del anochecer del 31 de octubre rara vez volvían. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el niño nuevamente. Hace solo unos momentos, le había salvado la vida, aunque temía que nuestra seguridad fuera efímera. Tenía que idear un plan antes de que los monstruos entraran. Mi primera idea fue salir por la puerta trasera, pero seguramente nos atraparían en el acto. Tenía que encontrar una manera de salvar al niño, incluso si eso significaba mi propia muerte. Después de un momento de contemplación, decidí seguir la única oportunidad factible de escape. Vamos, chico. Es hora de llevarte a un lugar seguro. Lo llevé hacia la puerta trasera, solo quedaba un minuto antes de que las criaturas atravesaran. ¿Conoces al vecino, el señor Jackson?, pregunté. El niño asintió. Era uno de los pocos que daba refugio a extraños en su casa durante Halloween. Quiero que corras hasta su casa, subas por la tubería de desagüe y golpees en su ventana. ¿Puedes hacerlo?, le pregunté nuevamente. El niño asintió, el pánico subiendo por su cuerpo. ¿Y tú? Me quedaré aquí. Te ganaré algo de tiempo. Ahora, sal de aquí. Le di un suave empujón fuera de la puerta y apunté mi escopeta hacia la puerta principal, que ya se estaba resquebrajando. Justo a tiempo. Habían entrado. Disparé al primer monstruo, empujando a todos hacia afuera, aunque solo por un segundo. Aún así, el disparo fue lo suficientemente fuerte como para alertar a todos los monstruos que abarrotaban el vecindario, y todos corrieron hacia mi casa. Corrí hacia mi habitación en el piso superior a una velocidad récord y atranqué la puerta, atrapándome adentro. Revisé mi munición, sabiendo que como mucho podría acabar con unos pocos. Solo me queda aproximadamente un minuto antes de que entren. Estoy grabando este mensaje como mis últimas palabras en este planeta, un mensaje de voz para explicar que no di mi vida en vano. Solo espero que no. Si alguna vez ves a los niños de ojos negros, por favor, no cometas el mismo error que yo. En octubre del año pasado, vi a los niños de ojos negros por primera vez. Flotaban fuera de la ventana abierta, su piel de un blanco pálido y sus ojos tan oscuros y vacíos como el agujero más profundo que puedas imaginar.
Me perdí en esos ojos. ¿Alguna vez has tenido una pesadilla que no puedes recordar? Me desperté abruptamente, cubierto de sudor y con el corazón latiendo más rápido de lo que nunca lo había hecho, pero no podía recordar lo que había pasado por mi mente que me había sacudido tanto. Sentado al borde de mi cama, miré a mi hijo de 8 años, Leo. Los monstruos no son reales, no hay nada de qué tener miedo, le había dicho noche tras noche, con poco resultado. Pero eso no era verdad, ¿verdad? Había mucho de qué tener miedo. Desde que su madre había muerto, cada noche transcurría de la misma manera. Lo arropaba, Leo me prometía que esa noche se quedaría en su propia habitación y yo lo besaba en la frente. Luego, caminaba cansado hacia mi habitación, cerraba la puerta en silencio, tomaba más melatonina de la que debía y me dormía. Al despertar, sin duda, encontraba a mi hijo acurrucado contra mi hombro. Pensaba que era una consecuencia natural de la pérdida de su madre, así que no le daba mucha importancia. Hasta que comenzaron las pesadillas y los niños comenzaron a visitarnos cada noche. La primera noche que los vi, estaba seguro de que era un sueño. La cama estaba casi pegada a la ventana, y mi hijo estaba justo debajo de ella. Los dos niños extendían sus brazos a través de la abertura y estaban a solo centímetros de alcanzar a mi hijo. De alguna manera, conteniendo un grito, extendí la mano para apartar los brazos fríos y cerré la ventana con un fuerte clic. «Papá», dijo Leo, tal vez despertando de su propia pesadilla antes de poder ver a los niños. Rápidamente cerré las cortinas y apoyé mi espalda contra la ventana. «¿Qué estás haciendo, papá?», continuó. «Nada, vuelve a dormir», dije en voz baja, sin saber qué decir o hacer. Esto era lo que hacía cada noche, aseguraba las ventanas, cerraba las persianas tan fuerte que era imposible ver nada. Hice una regla en nuestra casa, cada noche, cada ventana debía estar cerrada y las persianas bajadas. Inventé una excusa sobre ladrones eligiendo casas donde pudieran ver dentro. Unas noches después, eché un vistazo a través de las persianas y vi a los dos niños, pálidos como la muerte, de regreso en el mismo lugar donde los había visto la primera noche. Me perdí en la profundidad de sus ojos mientras miraban de mí a mi hijo. «No, no lo pueden tener», susurré furioso, volviendo a la realidad y cerrando las persianas. Con el tiempo, las pesadillas de Leo aumentaron. «A veces, por la noche, veo cosas», dijo Leo, el miedo reflejándose en su rostro. Interrumpí rápidamente. «Lo sé, Leo, lo que ves. Pero no te preocupes, no pueden atraparte». Empezó a llorar mientras me miraba. «¿Lo prometes?». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas también, y lo abracé con fuerza. «Lo prometo». Abrazándolo, miré hacia las ventanas bien cerradas. No podía ver a los niños muertos, pero sabía que seguían allí, tal vez incluso más que la noche anterior. Pasaron meses y Leo finalmente llegó al punto en que quería intentar dormir en su propia habitación de nuevo. «Ya no quiero tener miedo, papá», dijo. Pausó y me miró. «No pueden atraparme, ¿verdad?». Me quedé sin palabras, tratando de ocultar el hecho de que estaba pensando en ello. No solo había cubierto la ventana de su habitación, sino que también la había sellado. Nada podía pasar por allí, estaba seguro de eso. Y no era justo que mi hijo viviera siempre con miedo. «Está bien, Leo», dije poco después. Coloqué una cámara en la esquina de su habitación, enfocada en su cama, donde había estado la ventana. Quería que mi hijo encontrara valor y enfrentara sus miedos, pero no quería correr riesgos. Probé la cámara cuidadosamente y luego fui a arroparlo, besándolo en la frente. Mi hijo me abrazó. «No te preocupes, papá. Ya no tengo miedo», dijo. Estaba increíblemente orgulloso de él. No solo había perdido a su madre, sino que se le habían presentado monstruos reales con los que lidiar, y había demostrado valor y determinación ante todo.
Estoy muy orgulloso de ti, susurré. Esa noche no dormí en absoluto, solo miré la transmisión de la cámara de la habitación de mi hijo. Coloqué el lente enfocando su cama y cerré la ventana por si acaso. No pasó nada durante horas, hasta que hice algo tan simple, algo que lamentaría por el resto de mi vida. Fui a la cocina por un vaso de agua. No estuve fuera más de 20 segundos cuando lo escuché. «Papá», gritó Leo, haciéndome dejar caer el vaso. Lo vi romperse en el suelo de la cocina. «Leo», grité, corriendo hacia su habitación. «Leo, aguanta», grité de nuevo, ahora justo fuera de su puerta. Cuando irrumpí en la habitación, sentí que mi corazón se detenía. La cama de mi hijo estaba vacía, y él se había ido. «Leo, Leo», grité, buscándolo desesperadamente. La ventana seguía sellada, pero mi hijo se había ido de todos modos. La policía nunca lo encontró, y pude notar por cómo me miraba el detective a cargo que yo era el principal sospechoso. No fue hasta 2 semanas después que encontré los dibujos de Leo de los meses anteriores. No había niños muertos fuera de la ventana, ni monstruos de ojos negros. Había algo completamente diferente. Por favor, si alguna vez ves a los niños de ojos negros fuera de tu ventana, por favor, Dios, no cometas el mismo error que yo. No son monstruos, creo que intentaban advertirnos. Mientras me siento hoy y miro por la ventana, me digo a mí mismo que tal vez, solo tal vez, encontraré a mi hijo de nuevo algún día. Tengo que creerlo, es lo único que me mantiene vivo. Miré hacia abajo al cuaderno de mi hijo de meses antes. Una página sobresale entre las demás. Hay un dibujo de su habitación, la ventana sellada y mi hijo durmiendo pacíficamente. La puerta del armario está entreabierta, y una gran mano con garras se ve extendiéndose hacia su cama. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.